Esto es una formación que he preparado con bastante cariño, en la cual no quiero solo hacer una guía, sino quiero que la calidad en la fabricación, en el diseño de las osteotomías sea perfecta y que el cirujano forme parte de este desarrollo. Muy, 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 muy por encima, porque esto está en Internet y cualquier persona puede tener acceso, es la parte anatómica. Esto para quien quiera se lo podemos mandar, la epífisis, diáfisis, todas las partes del hueso, lo que son los componentes, cartílago, menisco, ligamentos, etcétera, la parte esponjosa, la rodilla, que nos encanta y nos apasiona en todas sus formas. Muy importante para nosotros, como se puede ver en la diapositiva de abajo, la anatomía pensando en el cruzado, porque vamos a hacer osteotomía, pero vamos a pensar sobre todo en todos los componentes que estabilizan la rodilla, como son ligamentos, tendones, etcétera. Cruzado, cruzado y cruzado. ¿Vale? Un poquito por encima, siempre, siempre tenemos en cuenta el slop tibial posterior, siempre se evalúa, siempre se mide. El cruzado, que no es un cordón, es un componente con una forma elíptica que tiene principalmente, según todos los estudios de vosotros los cirujanos, tiene dos partes, un fascículo anteromedial y un fascículo posterofemoral, ¿vale? Posterolateral, quería decir, perdón. Al tener un fascículo, al no ser un cordón, sino tener forma elipse, su comportamiento no va a ser isométrico. Nunca se podrá alcanzar la isometría. Por eso considero que hablar de... Esto es cosecha mía, que puedo estar equivocado, pero considero que hablar de isometría de un cruzado es un canto al viento, porque realmente se tiene que hablar de una zona isométrica en la cual se alcance la mayor isometría posible, porque nunca se va a comportar, gracias a lo que demostró Freeman en el 82, del comportamiento del pivot medial y el rolling back medial con respecto al comportamiento del cóndilo lateral, rolling back de rotación y traslación. Creo que es fundamental. Ahora, con más diapositivas, creo que tenemos que hablar un poco de eso. Hacemos una osteotomía, pero tenemos que tener en cuenta ligamentos colaterales, etcétera. Aquí es simplemente ya que la gente que se quiere informar un poco más. También cuando se hace un cálculo de una osteotomía, siempre vamos a tener el ángulo objetivo que queremos modificar. Ahora mismo la plataforma está mide, sobre todo tiene en cuenta, sobre todo no, fundamentalmente, tiene el comportamiento del eje mecánico de la extremidad, con una medición medial. También ahora se está valorando sobre todo la medición lateral del eje articular, la corrección que vamos a conseguir, y sobre todo siempre vamos a tener en cuenta los ejes articulares, femorales y tibiales, siempre, fundamental. Primero vamos a hacer una planificación en 2 dimensiones sobre la telemetría en carga, porque siempre cuando se le hace un TAC al paciente, el paciente está en descarga, ahí hay unas diferencias hasta de 6 grados entre la descarga y la carga, la telemetría en carga. Hacemos la telemetría en carga, que ahora vamos a hacer todas las planificaciones, y luego, una vez que el cirujano nos valide que le parece bien esa corrección, nos ponemos con el diseño CAD, con lo que es ingeniería pura, con unos ejes intramedulares y unos ejes articulares muy bien sacados, hacer todos los cálculos de las correcciones. Hacer, sobre todo en el fémur, mención al eje epicondilar, que es bastante importante, y demás. Esta diapositiva a mí me encanta porque la hicimos junto con un cirujano al cual le tengo mucho cariño. Está muy... Parece que la ha hecho mi hija, de 6 años, pero es muy, muy clara. Es muy clara. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora en la plataforma de planificación en 2 dimensiones. Tenemos un eje mecánico anatómico femoral, un eje anatómico que coincide con el mecánico tibial, un eje mecánico de la extremidad y sobre todo todos ellos siempre basados sobre los ejes articulares, eje articular femoral y eje articular tibial, para sacar los cálculos. En función de qué necesidad, si es una pierna vara o valga, haremos una osteotomía correctora en ese sentido. Aquí está la diapositiva un poquito más bonita, mejor expuesta. Una definición de los ejes. Creo que no debo de entrar en la definición. Voy un poquito rápido. Cualquier pregunta que tengáis, hacerme, ¿vale? Aquí sobre todo hay que destacar la importancia del eje mecánico y el reparto de cargas del eje mecánico sobre el centro de la rodilla. Comportamiento de cargas. Por eso, en la plataforma, que ahora lo vamos a ver, siempre nos va a preguntar, como se puede ver aquí abajo, el eje mecánico de la extremidad, eje mecánico femorotibial
objetivo, porque siempre vamos a intentar sobrecorregir 2 graditos, que es lo que se recomienda. Esto lo vais a ver que se puede modificar en función del resultado obtenido. Conceptos básicos, los planos, axial, sagital, coronal, y aquí es donde vamos. Rodillas valgas, rodillas varas. Siempre que tengamos una rodilla en varo, vamos a intentar hacer una osteotomía valguizante. El 95% de las osteomías valguizantes son de apertura medial, tibial, y el 1% o el 0,5% son sustracciones laterales tibiales, que también hemos hecho unas cuantas, pero como se tiene que llevar bastante más cuidado con el paquete vascular, pues da bastante más respeto. Cuando son rodillas valgas hay que hacer una osteotomía varizante. Casi todas el tanto por ciento aquí no es tan extendido. Se hacen muchísimas aperturas laterales femorales, pero sobre todo se hacen muchísimas sustracciones mediales femorales. Da un poquito más respeto porque el abordaje es un poquito más exigente, pero en la semana que viene, el curso avanzado que tenemos, vamos a ver que una vez que el abordaje le quitamos un poco el miedo, hay bastante más paquete muscular, la osteotomía es mucho más generosa. Siempre se suelen hacer biplanares y es mucho más generosa. No vamos a entrar en lo que es la cinemática ahora porque lo vamos a estar calculando. Y esta es una diapositiva que a mí me apasiona porque si tenemos en cuenta lo que dijo Freeman y lo que demostró Freeman por allá por el 82, creo que fue, el comportamiento de una rodilla, tanto hablando de lo que es una osteotomía correctora como sobre todo lo que es el ligamento. Creo que a nivel de osteotomía está ya todo muy descrito, pero a nivel del comportamiento del ligamento sobre la rodilla creo que hay muchísimo que hablar. Lo que comentaba antes. Ball and Soccer, cóndilo medial solo tiene movimiento de rotación, cóndilo lateral tiene movimiento de rotación y traslación. Por tanto, si estamos viendo las rodillas de un plano sagital, nunca habrá un punto concéntrico, nunca habrá un centro. No es una esfera con un punto concéntrico. Será una elipse con una zona concéntrica para poder medir el comportamiento del cruzado, la elongación del cruzado. Esto es lo que estaba comentando. Esto es lo que estaba comentando. El comportamiento del cóndilo lateral, movimiento, rotación y traslación. Freeman demostró que hay una traslación hasta de 8 milímetros de forma estándar. Y poco más que decir. Con respecto al comportamiento, con respecto al comportamiento del cruzado sobre la rodilla, lo que quería, está, según muchos estudios descritos por los cirujanos, está más que descrito que la huella femoral no es un centro, no es una esfera, es un óvalo donde se insertan los dos fascículos, el anteromedial y el posterolateral. También está descrito que no hay diferencias significativas. El punto de entrada del túnel femoral sobre la huella femoral. Vosotros, los cirujanos, habéis demostrado que no es significativo si el punto de entrada está más craneal, más caudal o si es bisfascicular. Hay muchísima literatura a la cual hago referencia aquí, pero sí que me gustaría pararme aquí, sobre lo que es la isometría del cruzado. Como vosotros en los estudios describís, y lo he puesto en rojo, el comportamiento, el túnel intraarticular suele medir en torno a los 32 milímetros de longitud. En condiciones de estiramiento, el comportamiento del cruzado, la flexión y extensión que realiza cualquier persona normal, son muchísimos ciclos al día. Está más que demostrado que si la elongación de la plástica supera el 6%, la longitud del túnel intraarticular, la longitud de la plástica intraarticular, perdón, quería decir, pasamos a tener una tasa de probabilidad del 87% de que esa plastia pase a comportamiento plástico, es decir, que se pueda romper, que se pueda elongar y se pueda romper. ¿Vale? El 6% significa 2 milímetros. En 32 milímetros, si el punto de entrada femoral está mal planteado, hay una tasa de probabilidad del 87% de que el cruzado se rompa. Creo que son cifras bastante importantes y que a mí me fascinaron en su momento.
Sobre cruzado no vamos a hablar, simplemente el motivo del curso de hoy es el comportamiento cuando existen osteotomías con ligamentoplastias asociadas, sea Lemmer, femoral, o por ejemplo un caso que tenemos la semana que viene de una osteotomía valguizante con ligamento cruzado, es poder utilizar un sistema de planificación con guías PSI y un sistema de navegación para la no confluencia de túneles. Con respecto a lo que es la teoría, yo creo que así estaría bien, no quiero entrar más. ¿Tenemos alguna pregunta sobre lo que he dicho? Veo que era raras pensando en... A ver, dime algo. ¿Qué te parece lo de... A mí me parece espectacular lo de el resultado del 6% de la elongación. Considero que todo el mundo sea... A la tasa que dices tú del 87% de probabilidad de que se rompa el cruzado, sino cuando viene mucho de entrada ahí en el código funcional. La verdad que llamativo. Sí, y sobre todo son, no recuerdo ahora mismo el título de los estudios, son estudios que están dentro de la SEROT. La técnica y luego más adelante hablaremos. Son estudios que dice que el 87, la tasa de probabilidad es del 87%. Y luego, sobre todo, en el cruzado femenino, la tasa aumenta muchísimo porque las mujeres se rompen más que el hombre, en un por 4 con respecto al hombre, y se rerompen en un por 10 con respecto al hombre. El tema de los estrógenos, etcétera. Entonces, me parece que hasta ahora solo se había tenido en cuenta el modelo de retícula para calcular un ligamento cruzado, la inserción femoral de un ligamento cruzado. La salida tibial creo que es bastante más estándar, pero creo que es fundamental. Creo que se debería de mirar de otra forma y gracias a las tecnologías que tenemos ahora se puede planificar una isometría más real. Sobre todo tener elementos cuantitativos para saber cómo estamos dejando ese cruzado. Yo lo que creo que es fundamental es dejar la incertidumbre y tener elementos cuantitativos. Es lo que más me parece a mí. Vamos. ¿Tenemos alguna pregunta más? Pues si queréis, avanzamos, porque creo que lo importante son los talleres.